El Shabbat que nos convoca esta semana constituye, en esta ocasión, no solo un preludio, como cada semana, a la quietud, al recogimiento del espíritu, sino también una antesala de una nueva conmemoración. Este Shabbat es conocido como Shabbat Mevarjim, uno de los Shabbatot que antecede a la celebración, o más bien a la consagración en el tiempo y en el sentido de un nuevo mes en el calendario hebreo. Sin embargo, no se trata, en este caso, de cualquier mes, sino nada más y nada menos que del mes de Nisan, aquel que se erige o aquel que de alguna manera augura los albores de un camino conocido pero intrincado, el camino del derrotero, complejo pero inexorable, casi diría necesario, hacia nuestra propia libertad. Ahora bien, antes de comenzar a recorrer, o mejor dicho, a desandar este trayecto, como lo hacemos año tras año en la circularidad del tiempo, de la tradición que nos convoca, que nos exhorta a retornar al misterio del sentido en las fechas que lo jalonan. Es necesario detenernos para oír la voz que nos interpela detrás del relato, del mito de la redención, de aquella historia que describe el tránsito de la esclavitud, del cautiverio, a la libertad. Aquella voz, aquel clamor sordo que asciende como el fuego desde las palabras del relato que se ven desbordadas por su sentido, nos interroga, demanda de nosotros una respuesta a una pregunta presuntamente simple. ¿Qué es aquello que con tanto ahínco, que con tanta pompa y jolgorio, con tanta preparación previa nos disponemos a celebrar? ¿Qué es, en definitiva, clama aquella voz? ¿Qué es la libertad? Les quiero proponer hoy una de las tantas aproximaciones a esta problemática, una de las posibles respuestas a este interrogante. Quiero compartir con ustedes el día de hoy la definición que propone el filósofo Emmanuel Levinas, de quien hemos hablado ya en alguna ocasión. Levinas sostiene que la libertad, en su estado más prístino, en su estado absoluto, no es la del yo, la de un individuo que en la búsqueda de la satisfacción de sus propios deseos, del ímpetu vehemente de sus anhelos personales, se despoja, se sacude el yugo de cualquier escollo que plantea la interacción con el mundo circundante, para satisfacer, para saciar esos deseos que al fin y al cabo todos sabemos, en el mismo momento de su concreción, de su materialización, se escurren entre nuestros dedos, se escurren de nuestras manos dejando al descubierto nuevamente el vacío, la carencia que suscita nuevamente la búsqueda de la materialización de un nuevo deseo de nuestras propias necesidades personales. Aquella libertad, la que asociamos con la que propugnan los tiempos, las sociedades occidentales en los tiempos que corren, es más bien para Levinas liviandad, una cierta ligereza del ánimo. De algún modo no se trata de libertad, sino de una suerte de egoísmo disfrazado de hedonismo. La libertad más bien, y aunque resulte paradójico, se da solo en lo que Levinas llama heteronomía.
¿Qué quiere decir? La libertad se da solo en la sujeción a algo que es externo, que es ajeno a mí. Soy libre solo cuando me reconozco sujeto, sometido al imperio, al vasallaje de algo que está por fuera de mí, de algo extrínseco. Se preguntarán, me lo pregunto yo también, ¿cómo pueden reconciliarse estas dos nociones? Por un lado hablamos de libertad, de la espontaneidad del ánimo y del espíritu. Por el otro lado hablamos de sujeción, de sometimiento. ¿Cómo puede darse la libertad en medio de la subyugación? Y para ello hay que entender, hay que comprender qué significa sujeción en la filosofía de Levinas. La sujeción de la que habla este pensador no es la del sometimiento a una ley ciega, a normas insensatas. El vasallaje del que habla, que en última instancia deviene en libertad, es la sujeción del yo que se reconoce sometido a un otro con mayúscula. La libertad se da cuando reconozco la magnificencia de aquel otro que me llama, que me convoca desde las alturas, desde el llamado de su rostro inerme y menesteroso. La libertad se da solo cuando logro entregarme, donarme a aquel otro, a aquella que me rodea y que me permite consagrarme en el sentido por medio de la trascendencia. Libertad y trascendencia que son sinónimos. Trascendencia que es la posibilidad de arrancarme, siquiera por unos instantes, del yugo, del sometimiento a mi propio yo, del vasallaje de mi propio ego, para dilatar el ser, para desbordarlo, para desbordarme a mí mismo y trascender en busca de un otro. Que este Shabbat, que augura el comienzo del camino hacia la libertad, puedas despojarte de todo aquello que te constriñe, que te somete, de todo aquello que te aliena y te separa de los otros. Que puedas reconocer en ti la simiente siempre viva, siempre latente, de tu propia libertad, de aquella que te permite la trascendencia, de aquella que te posibilita trascender las lindes del propio ego, del embotamiento en tu propio ser, para finalmente ser tú mismo, ser tú misma, en ti y para los otros. Shabbat Shalom.